una obra de construcción. Es un lugar de creación, de progreso, pero todos sabemos que también es, por naturaleza, uno de los entornos de trabajo más peligrosos. Sin duda. Cada vez que escuchamos en las noticias sobre un accidente grave, la frase que resuena, la que nos persigue, es siempre la misma. Pudo haberse evitado. Siempre. Hoy vamos a meternos de lleno en el sistema diseñado precisamente para que esa frase no tenga que pronunciarse. Analizaremos el entramado de normativas, roles y documentos que buscan convertir el caos potencial de una obra en un proceso controlado. Es que esa es la filosofía fundamental. La seguridad en la construcción no puede ser una cuestión de suerte, ni de improvisación. Es un sistema. Y como todo sistema, tiene sus engranajes. Claro. Hoy vamos a desmontar la maquinaria del Real Decreto 1627-1997, que es el esqueleto de todo esto. No es solo un manual de instrucciones, es un plan de batalla contra el riesgo donde cada persona, desde el inversor hasta el operario, tiene una misión muy clara. La idea es anticiparse. Exacto, no reaccionar cuando ya es tarde. De acuerdo, pues empecemos por ahí, por las personas. Si pensamos en una obra como un ecosistema, con una cadena de mando muy clara, ¿quiénes son los actores principales? Y más allá de sus títulos, ¿dónde suelen surgir las fricciones en esa cadena de responsabilidad? Esa es la pregunta clave. A ver, en la cima de la pirámide está el promotor, que es quien pone el dinero y la idea. El que encarga la obra. Eso es. Su obligación principal, y la primera de todas, es encargar un estudio de seguridad y salud. Luego está el proyectista, el arquitecto o ingeniero que diseña el edificio. Ajá. Su papel es crucial porque la ley le obliga a integrar la prevención desde el boceto. No vale diseñar un puente espectacular si no has pensado en cómo se va a montar la gente ahí arriba para construirlo sin matarse, ¿sabes? Suena muy bien en la teoría, pero seamos honestas, ¿no se convierte a veces el estudio de seguridad en un trámite burocrático? Un documento enorme que se hace para cumplir y que luego se queda en una estantería cogiendo polvo. Hombre, claro. Me imagino al promotor pensando más en los plazos y costes que en ese documento. Por supuesto, esa es la tensión constante. La presión económica y de plazos es el gran enemigo de la prevención. Precisamente para combatir eso, aparece la figura del coordinador de seguridad y salud. Que hay dos, ¿no? Hay uno en fase de proyecto, que se asegura de que los planos sean coherentes y seguros. Y luego, el más importante, el coordinador en fase de ejecución. Este es el guardián de la seguridad en la obra. El que está a pie de obra. Ese es una figura independiente del contratista, y su misión es vigilar que el plan se cumpla, coordinar a los distintos gremios para que no se estorben y, aquí viene lo importante, tiene la potestad de aprobar o rechazar el plan de seguridad del contratista. Un momento. Si ese plan debe ser aprobado por el coordinador, ¿qué pasa si no le gusta? Pues que no se aprueba. ¿Y la obra no puede empezar? Me imagino que ahí se entra en una batalla de voluntades entre quien quiere empezar a producir y quien tiene que velar por la seguridad. Exacto. Y la ley le da la sartén por el mango al coordinador. Si el plan de seguridad, que es la aplicación práctica del estudio a los métodos del contratista, es insuficiente o irreal, un brindis al sol. Pues no se aprueba. Y sin esa aprobación, legalmente, no se puede poner un solo ladrillo. Ahí es donde el sistema demuestra su fuerza. El contratista, que es quien ejecuta la obra, no puede simplemente ignorar la seguridad. Está obligado a detallar cómo va a proteger a sus trabajadores. Claro. Y a los de las subcontratas. Y hablando de subcontratas, esa es otra de las grandes madejas de una obra. A veces parece una torre de Babel de furgonetas y cascos de distintos colores. ¿Cómo se asegura el sistema de que la responsabilidad no se diluya en esa cadena interminable? Esa dilución era el gran cáncer del sector. Para atajarlo, nació la Ley 32/2006, Ley de Subcontratación. Pone límites muy claros. ¿Por ejemplo? Pues, por ejemplo, la cadena se corta en el tercer subcontratista. Este ya no puede subcontratar los trabajos que le han encargado. Se busca tener siempre un interlocutor claro. Entiendo. Además, obliga a todas las empresas que entran en una obra a estar inscritas en el REA, el Registro de Empresas Acreditadas. No es un mero trámite. Para inscribirte tienes que demostrar que tienes una estructura preventiva, que formas a tus trabajadores. Es un primer filtro, digamos. Eso, un primer filtro para separar el grano de la paja. Entendido. Tenemos este organigrama de personas con responsabilidades entrelazadas. Pero, ¿cuál es el libro de reglas con el que juegan todos? Has mencionado el estudio y el plan de seguridad. Suenan parecido, pero entiendo que son el día y la noche. Totalmente. Piénsalo así. El estudio de seguridad y salud es el mapa del tesoro.
Lo hace el técnico en la fase de diseño, tranquilamente en su oficina. La teoría. La teoría pura. Identifica todos los riesgos que se pueden prever en la obra, caídas, enterramientos, riesgos eléctricos y propone las medidas preventivas genéricas. Es un documento, muy detallado. Memoria, pliego de condiciones, planos, mediciones y, muy importante, un presupuesto específico para las partidas de seguridad. Un presupuesto. Es decir, que la seguridad tiene un coste que debe estar previsto desde el inicio. Claro, No es algo que se pueda recortar si las cuentas no salen. esa es la intención. Obliga a que la seguridad no sea un gasto imprevisto, sino una inversión planificada. Ahora bien, ese mapa del tesoro no sirve de nada si el que va a la isla no sabe cómo usarlo. Ahí entra el plan. Ahí entra el plan de seguridad y salud. El contratista coge ese estudio y lo traduce a su realidad. Vale, el estudio dice que hay que proteger los huecos. Yo, con mi personal y mis medios, lo voy a hacer con este tipo de barandilla, instalada de esta manera y revisada por esta persona. Es la aplicación práctica. El cómo vamos a hacer las cosas de forma segura. Es, en esencia, la evaluación de riesgos a medida de la obra. De acuerdo. Pero incluso con el mejor plan, la realidad de una obra es cambiante. Surgen imprevistos, la gente toma atajos. ¿Existe alguna herramienta para controlar esto en tiempo real? ¿Para dar un puñetazo en la mesa si las cosas se tuercen? Sí, y es probablemente el documento más poderoso de todos, aunque sea el más sencillo. El libro de incidencias. Un libro de incidencias. No es un simple cuaderno de notas, es el arma del coordinador. Debe estar físicamente en la obra, y en él, tanto el coordinador como la dirección facultativa pueden anotar cualquier incumplimiento. Y una anotación ahí tiene consecuencias inmediatas. ¿Qué tipo de consecuencias? ¿Una simple advertencia? Mucho más que eso. Si la anotación refleja un riesgo grave e inminente, ¿Como por ejemplo? imagina un andamio a punto de colapsar, o una zanja sin entibar. El coordinador tiene la potestad de paralizar inmediatamente ese tajo o incluso la obra entera. Vaya. Y la anotación se comunica a la inspección de trabajo en menos de 24 horas. Recuerdo una obra donde una simple anotación sobre el anclaje de una red de seguridad en una fachada paralizó los trabajos verticales un día entero. Madre mía. El jefe de obra estaba furioso por el retraso. 2 días después se levantó un vendaval tremendo. Esa anotación, esa paralización, literalmente pudo haber evitado una tragedia. Es el botón rojo del sistema. Exacto. Es el botón rojo. Impresionante. Tenemos a los actores y sus guiones. Ahora vayamos al escenario, porque toda esta teoría cobra sentido cuando pisas el barro. ¿Cómo se traduce esto en los riesgos concretos de cada fase? ¿Desde que entra la primera excavadora? Pues cada fase es un mundo de riesgos distintos. Empecemos por la demolición. Es visualmente caótica y sus peligros son igual de evidentes. Desplomes, caída de cascotes, nubes de polvo. Pero seguro que hay algo más. El gran fantasma oculto es el amianto. En cualquier edificio anterior a los 2000 es muy probable encontrarlo. Y eso ya no es un riesgo de seguridad, es un riesgo higiénico de primer nivel que requiere empresas especializadas y planes de trabajo muy estrictos. Claro, un error ahí. Y las consecuencias para la salud pueden aparecer 30 años después. Una vez despejado el terreno, llega el movimiento de tierras, las grandes zanjas y excavaciones. Siempre me ha impresionado ver a un trabajador en el fondo de una zanja de varios metros. Y es uno de los riesgos más traicioneros. Quedar sepultado por un desprendimiento es una muerte terrible y lamentablemente recurrente. ¿Y por qué pasa? Pues las vibraciones de la maquinaria, una lluvia inesperada, pueden desestabilizar un talud en segundos. Por eso el plan de seguridad debe detallar el sistema de intubación, los taludes seguros. Y no solo eso, supongo. No, claro. En esta fase tenemos los atropellos por maquinaria pesada y el riesgo de golpear una línea de gas o un cable de alta tensión enterrado que no estaba bien señalizado en los planos. Vale. Pasamos de estar bajo tierra a subir hacia el cielo. La fase de cimentación y estructura. Aquí es donde se empieza a trabajar en altura y donde aparece el rey de los accidentes graves y mortales. La caída a distinto nivel. El gran fantasma de la construcción. Totalmente. Y no es algo abstracto. Es un hueco de ascensor sin tapar, el borde de un forjado sin barandillas, un andamio que vibra más de la cuenta. Es donde un despiste de un segundo lo cambia todo. Uf. Además de eso, tenemos otros riesgos más del día a día, como los cortes con la cerralla, las armaduras de acero. Y luego tienes las manos de los encofradores, que acaban destrozadas por el cemento si no usan los guantes adecuados. Es una quemadura química, un problema de toda la vida en la obra. Cuando el esqueleto del edificio está listo, se empieza a vestir.
cerramientos, fachadas, tabiquería. Correcto. El riesgo de caída sigue ahí, por supuesto, pero se le suma con muchísima fuerza el riesgo químico. Químico. Sí. Se corta ladrillo, hormigón, pladur, y eso genera polvo de sílice, que es un agente cancerígeno de primer orden si se respira de forma continuada. Se usan adhesivos, espumas de poliuretano, disolventes. Es un cóctel químico que exige una buena ventilación y protecciones respiratorias específicas. Algo que a veces se olvida. Demasiado a menudo. Y llegamos a la fase final, los acabados. Teóricamente la más segura. El edificio ya está cerrado, parece más un trabajo de interior. Es una falsa sensación de seguridad. En los acabados se juntan todos los oficios a la vez: pintores, electricistas, fontaneros, carpinteros. El riesgo de caída sigue existiendo, aunque sea desde escaleras de mano o borriquetas. Caídas tontas, que se dice. Caídas tontas, pero que pueden tener consecuencias graves. Se intensifica el riesgo químico con pinturas y barnices en espacios a menudo mal ventilados. Y sobre todo, aparecen los riesgos ergonómicos en todo su esplendor. ¿Ergonómicos? Piensa en el soldador que pasa 8 horas de rodillas, el pintor con el cuello doblado mirando al techo, el instalador de pladur levantando placas pesadas en posturas forzadas. Son lesiones a largo plazo. Son lesiones que no aparecen de un día para otro, pero que a largo plazo destrozan el cuerpo. Queda clarísimo que un plan de seguridad no puede ser un copia y pega. Tiene que ser un documento vivo que evoluciona con la propia obra, anticipándose a los peligros de cada fase. Justo. Pero todo esto, todo este sistema tan bien pensado, se viene abajo si la gente, los trabajadores, no están preparados. De nada sirve el mejor plan si quien tiene que aplicarlo no lo entiende o no sabe cómo. Has dado en el clavo. Por eso, el otro pilar del sistema no es una ley del Estado, sino un acuerdo del propio sector. El Convenio General del Sector de la Construcción. Ajá. Es fundamental porque establece un sistema de formación en prevención que es obligatorio y específico para la construcción. No vale una formación genérica. ¿Y en qué consiste esa formación específica? Se estructura en ciclos. Hay un primer ciclo, que es una formación inicial de 8 horas, la llave de entrada para poder pisar una obra. Lo mínimo. Pero el corazón del sistema es el segundo ciclo. Se trata de una formación de 20 horas específica para cada oficio. Los riesgos de un operador de grúa no tienen nada que ver con los de un ferrallista o un pintor. Claro, tiene sentido. Cada uno recibe una formación centrada en los peligros concretos de su trabajo, en las máquinas que usa y en los equipos de protección que necesita. Vale, la formación existe. Pero todos hemos estado en cursos obligatorios donde la gente está mirando el móvil. ¿Cómo se asegura el sistema de que esa formación es real? ¿Y cómo se acredita? Si yo soy la coordinadora en la puerta de la obra y llega una furgoneta con 5 trabajadores de una subcontrata que no conozco, ¿cuál es mi garantía? Tu garantía, o al menos el primer filtro, es la tarjeta profesional de la construcción, la famosa TPC. La TPC. Es como el DNI de la seguridad del trabajador. Es una tarjeta física personal que acredita qué formación específica ha recibido esa persona, su categoría profesional y su experiencia. Y con eso puedes controlar quién entra. Como coordinador, puedes impedir la entrada a cualquiera que no la tenga o no la tenga actualizada. ¿Es un sistema infalible? No. Claro que no, pero eleva muchísimo el estándar y obliga a las empresas a tomarse la formación en serio. Porque si no, no trabajan. Porque sin trabajadores con la TPC, simplemente no pueden entrar a trabajar. Entonces, es un ecosistema completo. No son solo reglas y papeles, sino también un sistema de capacitación y acreditación que busca que la prevención no sea una imposición, sino parte del ADN del trabajador. Que se crea una verdadera cultura preventiva. Ese es el objetivo final. Que el trabajador se ponga el casco no porque le mira el encargado, sino porque entiende que es lo único que hay entre su cabeza y un objeto que cae. Que la seguridad no sea un estorbo. Que no se vea como un estorbo que retrasa la producción, sino como una parte más del trabajo bien hecho, como poner los ladrillos rectos. Lo que hemos analizado es un sistema increíblemente detallado, un conjunto de leyes, roles, documentos y formación, todo interconectado con un único objetivo: la anticipación. Totalmente. La idea de pensar, planificar y escribir cómo se van a evitar los riesgos antes siquiera de que existan. Es la diferencia fundamental entre la prevención, que es inteligencia, y la reacción, que casi siempre es un fracaso. Y es un sistema vivo, que aprende. Se nutre de la innovación en maquinaria más segura, en nuevos equipos de protección y también, lamentablemente, de las lecciones que deja cada accidente.
Claro, cada investigación de un siniestro sirve para entender qué falló en la cadena y cómo reforzarla. El objetivo es que la seguridad sea una parte tan intrínseca de la construcción como los propios planos o los cimientos del edificio. Nos deja una reflexión final. Después de desgranar este marco preventivo tan exhaustivo, diseñado para prever casi cualquier eventualidad, cuando a pesar de todo ocurre un accidente grave, la pregunta es inevitable. Siempre. Nos obliga a mirar esa brecha que a veces se abre entre el plan perfecto sobre el papel y la compleja realidad de las presiones, los plazos y el comportamiento humano. Y nos obliga a preguntarnos si lo que falló fue el sistema o si alguien, en algún punto de la cadena, decidió conscientemente ignorarlo.